Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite adorarle y bendecirle. Gloria al Señor. En esta noche quiero compartir un tema con ustedes que lo he titulado El mayor de los conocimientos. Hace 8 días hablamos extensamente de la justicia que nosotros estamos llamados a practicar: el dar, el orar y el ayunar. Si usted da, ora y ayuna, usted no tiene por qué tener temor absolutamente de nada, porque usted está buscando el reino de Dios, que es su relación con su Padre, y le está cumpliendo su justicia. Entonces todas las demás cosas le van a ser añadidas. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema, el mayor de los conocimientos. Después de la salvación, escuche esto: después de la salvación, después de haber nacido del agua y del Espíritu, después de haber tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, ¿dónde debería comenzar un creyente su estudio del cristianismo para edificar una vida cristiana victoriosa? La respuesta es simple, aunque no siempre obvia para todos. El cristianismo se trata primera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Si tú quieres edificar conmigo una vida cristiana victoriosa, tú tienes que dedicarte a conocer a la persona y a la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio en Él o con Él. En Jeremías 9, 23, 24 se nos revela cuál es el conocimiento más importante y esencial que pueda tener una persona. Vaya conmigo allá, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Dice así la palabra del Señor: así dijo Jehová. O sea que el profeta está hablando en nombre del Padre. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni tampoco el rico se alabe de sus riquezas. En esta primera parte de la escritura, Dios reconoce que hay gente sabia, valiente y rica. Pero Dios nos hace una advertencia: que ni la sabiduría, ni la valentía, ni la riqueza que te he permitido adquirir sean un motivo para tú gloriarte. Pero Dios nos dice en qué nos debemos alabar: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Wow. El mayor de todos los conocimientos es entender y conocer a Dios y a su obra. ¿Y por qué digo esto? Por lo que el verso dice: en entenderme y conocerme. Primero, que yo soy Jehová. Y segundo, ¿qué hago? ¿Vio que el cristianismo se basa en conocer a la persona y a su obra? ¿A cuál persona? A Dios. Que yo soy Jehová. Y después dice: ¿y qué hago? O sea que lo que Dios es y lo que Dios hace se constituyen en la base fundamental después de la salvación de una persona llamada cristiana. En conocerme y en entenderme. Yo me di la tarea de buscar el significado de estos dos verbos, porque uno a simple vista cree que Dios está repitiendo entender y conocer, pero no significan lo mismo. ¿Sabe qué significa entender? El verbo entender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. O sea que cuando Dios dice: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme, lo que Dios nos está diciendo es: sea un motivo de alabanza para ti que tú percibes y tienes una idea clara de lo que yo soy y de lo que yo hago. Wow. Ese es el conocimiento mayor que cualquier ser humano puede tener, que él puede percibir y tener una idea clara de la persona de Dios que se revela en la escritura y de la obra de Dios. Cuando usted tiene una idea clara de quién es Dios y de su obra, usted ya no le va a tener más miedo a Satanás. Pero hay otro verbo involucrado aquí: y conocerme. ¿Sabe qué es conocer a Dios? Tener información o conocimiento profundos y con experiencia directa sobre algo. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está diciendo?
Yo quiero que ustedes perciban mi presencia. Yo quiero que ustedes perciban claramente quién soy yo y lo que hago. Y no solamente que lo perciban, sino que tengan la información. Y la información en este caso es la palabra de Dios y el conocimiento profundo, por experiencia personal, de quién soy yo y de lo que hago. En otras palabras, este es un llamado a la vida profunda en el Espíritu. ¿Sabe qué te está diciendo el Espíritu Santo esta noche? Por favor, salte de toda superficialidad. La falta de fe, la incredulidad y el temor de mucha gente es proporcional a la falta de conocimiento que tienen de Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted no le tiene miedo al diablo. Cuando usted conoce a Dios, usted no le preocupan las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque usted conoce al Señor. Que yo soy Jehová. Diga conmigo, diga, hay que conocer a Dios como Jehová. ¿Sabe qué significa la palabra Jehová? Yo soy el que soy. ¿Y sabe lo que significa eso? El que no tiene límites, el Dios del pacto. Palabra de Dios a Moisés y a Aarón en Egipto. En Éxodo capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Cuando tú conoces a Dios como Jehová, tú sabes que Él tiene el control sobre Satanás. Cuando tú conoces a Dios como Jehová, como el libertador, como el Dios del pacto, tú sabes que tu familia no se va a perder. Que no importa la circunstancia por la que estés atravesando, tú sabes que el que tiene el control de esa situación es Dios, no el diablo. Es Dios, no los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple su promesa. Mire lo que le dice Dios a Moisés: yo soy Jehová. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Una pregunta: ¿por qué Abraham, Isaac y Jacob no lo conocieron como Jehová? Porque no era necesario. ¿Y sabe por qué no era necesario? Porque ellos no estaban cautivos. My God, aleluya. ¿Sabe por qué Dios se dio a conocer a Moisés como Jehová? ¿Sabe por qué Dios se dio a conocer a Israel en Egipto como Jehová? Porque Jehová es la manifestación de Dios que te libera de tus presiones, que te libera de tus cargas, que te libera del pecado. Jesucristo dijo: si mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Wow. Como Jehová los libertó en Egipto, como Jesús, que es un apóstrofe de Jehová el Salvador, los liberó del pecado. Aleluya. Cuando tú conoces y entiendes a Dios, tú jamás le tendrás temor a ningún perseguidor, ni espiritual ni natural, porque tú sabes que Jehová nunca te entregará en las manos de tu inquisidor. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Escucha a Jesús hablando como Jehová: mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma o consuela a tus hermanos. Le digo una cosa, le digo algo, para que se vaya de espaldas: Satanás nunca ha tenido oportunidad con usted. Satanás se ha acercado a usted, sí, pero nunca lo ha podido tocar. Porque si Satanás lo hubiera tocado a usted, usted no estaba contando el cuento. Dios permitió que Faraón persiguiera al pueblo. Pero ¿sabe por qué lo permitió? Porque el pueblo era una trampa para traer a Faraón a su destino final, las aguas del Mar Rojo. Yo te profetizo en esta noche que tus perseguidores morirán en el intento por destruirte a ti. Aleluya, gloria a Dios. Y no estoy hablando de gente natural. Yo te profetizo que por donde Dios te trae a ti, como trae una bestia, Satanás no te puede seguir. ¿Sabe por qué no? Porque él sabe que se ahogaría en las aguas del juicio de Dios. My God. Por eso el mayor de los conocimientos es conocerlo a Él como lo que Él es y como lo que Él hace. Y después le dice: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. El Dios desea que le conozcamos como aquel que salva
que liberta a su pueblo, que lo establece y que cumple su promesa. Eso es conocerlo y entenderlo. Pero ahora dice, ¿qué hago? Ojo con esto, ojo con esto. Son dos partes. Primero lo conozco a Él por lo que Él es, Jehová, el libertador, el Dios del pacto, el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios que establece y el Dios que cumple su promesa. Pero luego lo conozco en su obrar. ¿Qué hace Dios? Hago misericordia. ¿Sabe cómo comienza? ¿Sabe cómo comienza el obrar de Dios en tu vida? Por misericordia. ¿Qué hago? Juicio. Juicio. Cuando tú vienes a Dios en arrepentimiento y en fe en Jesús, Él juzga a tus enemigos. Y que hago justicia en la tierra. ¿Sabe cuál es la justicia? Dar, orar y ayunar. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocer a Dios implica conocerlo en sus atributos, tal como aparece en las Escrituras. Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables. Es decir, ¿quién es Él realmente? El apóstol Pedro nos define los atributos de Dios así. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Sabe qué son los atributos de Dios? ¿Sabe qué es todo eso que le dije en Jehová? Sus virtudes. Como Jehová, como quiere que lo conozcas, es Salvador. Es el que cumple la promesa. Es el que te bendice. Pero es el que juzga a tus adversarios. Aleluya. Por eso el que conoce a Dios se esfuerza. ¿Sabe por qué se esfuerza? Porque no tiene miedo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos atributos son las virtudes de Dios como su pueblo. Que como su pueblo hemos sido llamados a anunciar. Dejemos de estar anunciando al anticristo, anunciemos a Cristo. Dejemos de estar anunciando los 7 años de tribulación, anunciemos la buena bienaventuranza del reino establecido. ¿Sabe que hay más creyentes en las redes sociales anunciando lo que no los llamaron a anunciar que anunciando los que tenemos que anunciar? A mí Dios no me estableció en Yaromar para yo anunciar las virtudes de Satanás. A mí Dios me estableció en Yaromar para que yo anunciara sus virtudes, sus atributos. Por eso tú no puedes fundamentar una fe hablando más del diablo que de Dios. Y voy terminando. Debería resultar obvio que el conocimiento de Dios sea el más importante que podamos llegar a tener. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas a conocer a Dios y darlo a conocer a otras personas. Ahora, el conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene allí. También incluye el conocimiento de su voluntad. No es que simplemente vamos a conocer a Dios y a su obra, no, tenemos que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Va lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, dice el apóstol, no seáis insensatos, sino entendidos. Noten que en Jeremías nos dice, en entenderme y conocerme, que yo soy y que yo hago. Pero luego Dios quiere que usted conozca la voluntad que Él tiene preparada para su vida. Parte de esa voluntad se la prediqué hace 8 días. Dar, orar y ayunar. Por tanto, dice Pablo, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos para tu vida. Tú tienes que conocer cuáles son los propósitos, los planes y deseos de Dios para ti. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con la misma. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. Cuando dice no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, lo que nos está diciendo es no sean rebeldes. No sean rebeldes, no se rebelen a lo que Dios ha determinado para ustedes, porque es todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto para Él. No se refiere a una persona que carece de inteligencia, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Ahora, ¿por qué usted necesita la voluntad de Dios? Es un acto de insensatez ignorar la voluntad de Dios por 2 razones. Número 1,
sin la voluntad de Dios jamás obtendremos el verdadero propósito de nuestra vida terrenal, y por lo tanto terminaremos invirtiéndola en lo que no tiene valor ni provecho. Le digo algo: usted necesita conocer la voluntad de Dios, porque si no va a desperdiciar su vida. Repito eso: usted necesita conocer la voluntad de Dios, porque si no, usted va a desperdiciar su vida. Isaías nos pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente y comed del bien. ¿Sabe cómo comienza la voluntad de Dios para su vida? Usted escuchando el culto. Hoy, en este momento, yo tengo un montón de gente descarriada en la iglesia. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque pudiendo escuchar la predicación no la oyen. Porque están haciendo cosas donde Dios en este momento no los quiere. ¿Sabía usted que si Dios a usted le da un celular, o le da una tabla, le da internet? ¿Sabe para qué Dios le dio esa tabla y ese celular y le dio internet? Para que usted se conecte a los cultos de su iglesia. Si usted no se conecta teniendo los elementos para conectarse, usted está descarriado. Hay gente que desean oír esta palabra y no la pueden oír. ¿Y sabe por qué no la pueden oír? Porque donde viven no hay internet, donde viven no tienen la tecnología. Hay gente que me dicen: pastor, por favor, envíeme el audio. Yo no lo puedo escuchar, lo quiero escuchar y yo no lo puedo. Y usted tiene iPad, usted tiene computador, usted tiene internet, y a usted no le da la gana. ¿Qué hace usted en pleno culto jugando con su hijo? Si estuviéramos en la iglesia, usted podría jugar con su hijo. No, entonces estamos en este momento en la iglesia, debe estar jugando con el niño. Usted tiene que oír la palabra de Dios, porque si usted no oye la palabra de Dios, usted va a cometer un montón de errores en su vida que en un culto Dios lo pudo evitar. ¿Por qué no lo evitó? Porque usted no lo escuchó. Y lo voy a decir abiertamente: yo no soy responsable del descalabro de vida de un montón de gente de mi congregación. Sin ser Pilatos, me lavo las manos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted ha tenido padre, usted ha tenido pastor, usted ha tenido profeta, y yo le he predicado a usted la palabra como es. Lo que pasa es que si a usted no le da su gana de hacerle caso a la palabra, menos me va a hacer caso a mí. ¿Cómo comienza la voluntad de Dios para mi vida? Oídme atentamente y escuche, y comed del bien. Y aquí le voy a decir algo a los padres: papá y mamá, escúcheme. Si usted hizo lo que tenía que hacer, si usted les predicó, les dio ejemplo, deje por un momento que ellos cosechen lo que sembraron. Porque mucha gente tiene que aprender a cosechar lo que sembró para que cambien de vida. Si no, nunca van a cambiar. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Sabe qué es grosura? Abundancia. ¿Para quién es la abundancia? Para los que recibimos la voluntad de Dios. Y lo segundo, si usted y yo ignoramos la voluntad de Dios, jamás llegaremos al reino celestial. Nuestro Señor Jesucristo proclamó: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que el mayor de los conocimientos es: 1, conocer la persona de Dios; 2, conocer la obra de Dios; y 3, conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y voy terminando este mensaje de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no se refiere solamente a una cantidad de vida, por ejemplo, vida sin fin, sino a una calidad de vida. ¿Sabe qué es vida eterna? Conocer a Dios, conocer su obra y conocer su voluntad y hacerla, para mejorar la calidad de mi vida. El mayor propósito de la vida después de la salvación es conocer a Dios en una relación íntima. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo, les bendigo. Espero que esta palabra lo ponga a reflexionar.
Resumen de la lección de hoy. Resumen. El mayor de los conocimientos. ¿Cuál es el mayor de los conocimientos? Número 1, conocer a Dios, la persona de Dios, en sus atributos, tal como lo revela en la palabra. Número 2, conocer su obrar, que comienza con la misericordia para los que se arrepienten y creen en su Hijo. Sigue con el juicio y termina con la justicia. Y número 3, conocer su voluntad. Y a eso, a conocer a Dios, a conocer su obra y a conocer su voluntad, nuestro Señor Jesucristo lo llama vida eterna. No se olvide conectarse con nosotros en nuestras redes sociales. Iglesia Maranata Yarumal en el YouTube. Conéctese, y si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal y vuelva a ver las predicaciones y las transmisiones. En el Facebook, en nuestro fanpage Iglesia Maranata Yarumal, y en el Instagram Maranata Yarumal. Les amo, les bendigo, les deseo una feliz noche. Recuerden, la próxima semana, de lunes a viernes, 5 de la mañana es la cita. Por el Facebook de Gabriel Álvarez, no por el Facebook de Maranata, por el Facebook de Gabriel Álvarez. 1 hora cada día de oración. Les amo, feliz noche, chao.